Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar. Gracias por acompañarme un miércoles más. Gracias por ser parte de esta inquietud de hace 3 años, va para 4, y el Señor puso en nuestro corazón de compartir la palabra a través de las redes, o por lo menos esta red, Facebook, poder compartir enseñanza, poder fortalecernos en la fe, poder tomar este refuerzo durante la semana para tirar, para caminar, para seguir, para luchar. Un tiempo más, fortalecidos en la fe para seguir luchando, caminar una milla más. De esto se trata. Gracias por compartir, gracias por disponer este tiempo para estar aquí, para tratar de no solamente de aprender, sino también de enseñar la palabra del Señor para ser fortalecidos. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. Que podamos seguir permitiendo que la palabra haga desarrollar nuestra fe. Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Que la palabra siga desarrollando nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de esto se trata. Cada vez que escuchamos palabra nos fortalecemos en la fe. Cada vez que escuchamos palabra de Dios, aprendemos del Señor, aprendemos su voluntad. Y de esto se trata, compartir esta media hora, 20 minutos de palabra para tomar este refuerzo durante la semana, que es tan importante para cada uno de nosotros. Mucho más si vemos lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo que pasa, todo lo que se está dando, las señales de los tiempos, el reloj de Dios que está marcando casi la hora. Sabemos que estamos en estos últimos tiempos, y justamente en estos últimos tiempos en donde tenemos que dejar a un lado muchas cosas para tomar la decisión y estar determinados a seguir a Dios. De esto se trata. Sabemos que en estos últimos tiempos van a aparecer tentaciones, como siempre lo hubieron, pero posiblemente se multipliquen, porque estamos en los últimos tiempos. Y la Escritura dice bien claro: el que persevera hasta el fin será salvo. Así que hay un fin para seguir, hay un camino para seguir caminando y perseverando por sobre todas las cosas. Si queremos ser salvos, tenemos que perseverar. Y eso implica esfuerzo, compromiso, estar involucrado con las cosas del reino, disponer tiempo, renunciar a un montón de cosas solamente para seguir a Dios. Así que bueno, gracias por estar ahí. Si lo está haciendo es porque está del otro lado. Así que lo bendigo y gracias. Allí a Mica, Ángela, Vale, José, gracias por estar ahí. Sé que están expectantes de lo que Dios está haciendo y lo estamos viviendo acá domingo tras domingo. Así que es muy bueno que podamos fortalecernos. Kelia Vargas, mi esposa, Dios te bendiga. Y la semana pasada, si recuerdan, empezamos una serie de 4 enseñanzas llamada La Realeza. Y el miércoles pasado, el miércoles anterior, lo primero que vimos fue la realeza teniendo como base al versículo allí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde somos conocidos por Dios de 4 formas, de muchas formas, pero hay 4 en particular que dice allí en ese versículo. Y la enseñanza del miércoles anterior fue la primera de esta serie llamada La Realeza, fue linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Así empieza ese versículo. Y de esta forma nos conoce el Señor. Y linaje escogido, para hacer un poco de memoria, es porque somos personas que no necesitamos luchar para ocupar un lugar en la presencia de Dios en su reino. No tenemos la necesidad de luchar, de pelear para estar ahí, buscar un lugar, comprar entrada para poder estar. Al contrario, Él nos eligió para estar ahí. Nos seleccionó para disfrutar de sus bondades, de sus bendiciones, de sus anhelos, de sus sueños sobre nosotros. Nos eligió para ser parte de una familia real, descendencia real somos nosotros. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, por nuestras venas corre sangre real, queridos. Somos hijos del Rey. No somos bastardos, no somos huérfanos, somos hijos del Todopoderoso. Y eso a nosotros nos distingue como linaje real, una generación escogida. Un linaje escogido, una generación escogida. Y eso somos nosotros. Y esa era la primera enseñanza que teníamos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero la segunda enseñanza de esta tardecita noche refiere de la otra forma, bien particular, que Dios nos conoce como real sacerdocio. El versículo dice: vosotros sois linaje escogido, lo vimos el miércoles pasado, y lo segundo es real sacerdocio. Nico, Dios te bendiga, gracias por estar. Real sacerdocio. Y esta segunda enseñanza justamente refiere a un llamado bien particular. El real sacerdocio
ese nombre con el cual Dios nos conoce, nos da una imagen poderosa de una cercanía a Dios, de estar cerca de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, de buscarlo en intimidad. Y aquí cuando Pedro, en realidad, haciendo un poco de historia, cuando Pedro habla sobre el real sacerdocio, hace referencia a algo bien particular en el Antiguo Testamento, que era justamente cuando en el Antiguo Testamento el rey de la época no podía ser sacerdote y viceversa. El sacerdote no podía ser rey, no podía estar en el reinado, porque ninguno de ellos podía mezclarse, ya que ellos tenían funciones distintas, características diferentes. Pero a través de Jesucristo, ahora, en el tiempo de la gracia, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, podemos ser hijos del Rey, real sacerdocio, y teniendo acceso ante la presencia de Dios, de la misma forma como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que ellos tenían vestimenta apropiada, tenían que pasar al lugar santo, por el lugar santísimo, y tenía que ser solo de a uno, iba a hacer expiación por todo el pueblo. De la misma forma que ese sacerdote entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento, hoy en el tiempo de la gracia, nosotros, cada uno de nosotros tenemos el libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Fuimos llamados a tener libre entrada a la presencia de Dios, en temor, en temblor, un corazón humilde, sencillo. Mati, Dios te bendiga. Y de la misma forma que ellos lo hacían en el templo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, nosotros tenemos acceso directo a través del sacrificio de Jesucristo. Y eso a nosotros nos hace reyes, nobleza, sangre real hay por nosotros. Hay un linaje celestial sobre nosotros que nos permite también tener acceso a la presencia de Dios en la función sacerdotal. Juana Rodríguez, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, en este sentido, a través de este versículo se muestra como siendo el linaje escogido, y lo vimos el miércoles anterior, herederos de una nobleza celestial, se puede también entrar a la presencia de Dios, tener libre acceso. Pues no hay ninguna división como la que existía en el tabernáculo, donde los sacerdotes o el sacerdote se preparaba para esa ocasión para poder entrar a la presencia de Dios. Somos linaje escogido, somos realeza y somos sacerdotes porque tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Y es por medio de Jesucristo, y quiero que entienda esto, y esto sin duda lo sabe, pero es bueno recordarlo. Es por medio de Jesucristo que ese sacerdocio lo tenemos también nosotros, los hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Es a través del sacrificio de Jesús que nosotros tenemos libre acceso como realeza, que antes no se mezclaban, lo real y el sacerdote no se mezclaban, pero hoy siendo realeza, linaje escogido, somos también sacerdocio real. Somos sacerdotes porque tenemos libre acceso, libre entrada a la presencia de nuestro Dios, siempre y cuando lo querramos. Está a la altura de un corazón humilde buscar a Dios y encontrarlo, porque allí cuando lo buscamos con un corazón sensible, sencillo, respetuoso, entonces el Señor se manifiesta en nuestra vida. Pero también somos personas que consagramos nuestras vidas a Dios y que vivimos para adorarle, para manifestar su verdad eterna, para glorificar su nombre, para darle a conocer al mundo, para que otras personas también tengan la chance, la oportunidad de, como la tuvimos nosotros, de pasar a ser parte de la realeza celestial, parte de ese linaje escogido, pero también a su vez cumpliendo la función de real sacerdocio, teniendo libre acceso y entrada a la presencia de Dios. Imagine, esto es una gran bendición, imagine ser parte de un grupo especial de personas que tenemos ese libre acceso al trono del Rey, que podemos entrar a su presencia en cualquier momento. No es necesario fijar una hora en el día para poder ir a la presencia de Dios. No es necesario hacer una costumbre o una tradición de tal hora, tal momento, voy allí a la presencia. No, usted tiene libre acceso en donde esté, en su casa, en el negocio, en el trabajo, en el viaje a su trabajo, regreso a su casa, en donde esté, tiene libre acceso a la presencia de Dios. Porque ese velo que apartaba a los hijos de Dios de su presencia se rasgó en el sacrificio de Jesucristo. Y eso nos permitió a nosotros entrar como real sacerdocio a la presencia de Dios, sin intermediarios, sin alguien que vaya a interceder por nosotros. Nosotros mismos tenemos esa bendición, ese libre acceso, esa entrada gratuita a la presencia de nuestro Dios. Y eso a nosotros nos constituye real sacerdocio, porque somos linaje escogido con presencia directa a la presencia del Rey.
ahí al trono real. Entonces, podemos entrar a cualquier momento a la presencia de Dios. Y esto es exactamente lo que significa real sacerdocio para nosotros los creyentes en Cristo. En el pasado, y yo digo, qué privilegio tenemos nosotros de vivir en este tiempo, porque sin duda somos una generación escogida, y gloria al Señor por eso. María José, Dios te bendiga. Somos una generación elegida justamente para estos tiempos. Y cuando uno piensa en el Antiguo Testamento y en el sacerdote que tenía uno solo, entrada, libre acceso, entrada a la presencia de Dios, podemos pensar que eso en el pasado, solo unos pocos eran elegidos para poder acercarse a Dios, interceder por el pueblo, interceder por las dificultades, interceder por misericordia delante de Dios, para toda esa nación, para todos los israelitas, para todo el pueblo. Solo unos pocos escogidos tenían a lo largo del tiempo ese privilegio, esa bendición, ese honor de presentarse allí ante el trono celestial, ante el arca que representaba la presencia de Dios. Y esto solamente lo hacían los hombres que eran escogidos como sacerdotes. No, otro no podía entrar allí. Solamente tenía acceso el sacerdote de la época, el sacerdote de turno. Y era el que era preparado antes de ese momento de una forma especial para hacer un sacrificio allí en el arca, delante del arca, en la presencia de Dios. Sin embargo, en Cristo, ese real sacerdocio que nos fue otorgado en la cruz del Calvario, ese libre acceso que nos fue otorgado en el sacrificio, allí por excelencia, en Cristo todos somos llamados a una función sacerdotal. Y ahí en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, y es un versículo que usted lo conoce mucho, y justamente refiere a un sacerdocio espiritual, acercarnos a la presencia de Dios. Y dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues, y esto nos está enseñando y nos está dando la posibilidad de que cada uno de nosotros hagamos ese sacrificio, nos acerquemos al Señor. Fíjese que en este versículo no dice que uno se acerque en representación del pueblo, no, sino que dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, tenemos libre acceso, la puerta se abrió, el velo del templo se rompió y eso, en la entrada a la presencia del Señor, quedó al descubierto para todo aquel que quiera entrar a su presencia, estar en su presencia. Muchas veces hay personas que no se animan a orar o no saben que tienen libre acceso a la presencia de Dios y se basan en un hermano, en un pastor, en alguien que pueda orar por ellos. Tenemos libre acceso cada uno de nosotros no solamente tenemos que orar por nuestro semejante, por nuestro prójimo, pero también orar por nosotros mismos. Tenemos esa misma libertad, la que no tenían en el Antiguo Testamento. Nosotros sí la tenemos y fuimos constituidos real sacerdocio con la bendición y la oportunidad, la chance de cuando querramos entrar allí a la presencia de nuestro Dios. Y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Esto significa que en Jesucristo ya no necesitamos intermediarios para acercarnos a Dios. Como dije al principio, podemos ir directamente a su presencia. No necesitamos que alguien vaya allí a hacernos un favor. Nosotros mismos tenemos ese acceso directo para la gloria de Dios. Y gloria a Dios que eso en estos tiempos son ahí. Y allí, cuando hacemos eso, cuando ejercemos esa función del real sacerdocio, meternos en la presencia de Dios, estar tranquilos y confiados que allí podemos estar. Allí vamos a recibir revelación de su voluntad, revelación de su palabra. Allí vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones. Allí podemos recibir guía, dirección, para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Y muchas otras cosas más que solamente aquellos que entramos a la presencia de Dios totalmente confiados recibimos. Pruebe, hágalo. Y verá cómo el Señor allí responderá, obrará milagros, traerá revelación y hará tanta cosa que muchas veces ni siquiera imaginamos que Dios puede hacer allí en esa presencia cuando entramos libremente a su gracia, a su trono, a su bondad. Pero nuestra función sacerdotal, escuche esto, va mucho más allá que un simple tener acceso. Como sacerdotes, de la misma forma que los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraron a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios, sus sacrificios eran mucho más distintos al de nosotros, y lo vamos a ver ahora en Romanos capítulo 12.
No solamente tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios y solamente hacer eso, sino que esa presencia a nosotros nos da el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Y en Romanos capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, decía el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es su culto racional. ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es nuestro sacrificio? No solamente entrar en el real sacerdocio, como fuimos constituidos, real sacerdocio, entrar a la presencia de Dios y ya. Sino tenemos el privilegio y la bendición de ofrecer sacrificios espirituales delante de nuestro Dios. Y nos dice Pablo aquí en Romanos 12. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestra adoración, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestro caminar, son un sacrificio espiritual, o tienen que ser un sacrificio, mejor dicho, espiritual, agradable a Dios, ofrecido a través de nuestra función sacerdotal. ¿Para qué vamos a la presencia de Dios? Sino para pedirle también que nos ayude a ser transformados conforme a su voluntad. Pasando en raya, ¿cuál es el punto? Nuestro mejor sacrificio espiritual como sacerdocio real es nuestro testimonio. Cuide su testimonio, así como me esfuerzo para cuidar el mío. Es el mejor sacrificio que le podemos ofrecer al Señor. Decirle al mundo a través de nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y lo podemos conseguir solo cuando ejercemos la función de real sacerdocio y podemos ir a la presencia de Dios libremente, sin intermediarios, para pedirle y decirle, Señor, transforma mi vida, transforma mi manera de reaccionar, transforma mi carácter, mi temperamento, transforma, Señor, Dios mío, mi forma de hablar, mi forma de caminar, de conducirme, transforma mi conducta, Dios. Cambia mi conducta. Eso es un sacrificio espiritual delante de Dios y Dios lo hace. Y lo que tenemos que ofrecerle al Señor es, Señor, guardo mi testimonio, ayúdame a guardar testimonio, aunque la tentación me rodee, aunque esté rodeado de oprobio, de afrenta, de amenazas, de pecados, guarda mi testimonio, ayúdame a guardar mi testimonio. Ese es mi sacrificio, Dios. Porque esa fuerza, ese esfuerzo, ese poder solamente lo puedo lograr en tu presencia. Porque por mí mismo, Señor Dios mío, no tengo fuerza para evitar el pecado. Pero en tu presencia lo puedo evitar, lo puedo rechazar, Dios. Por mis fuerzas no puedo evitar caer en la tentación. Pero por tus fuerzas, cuando me meto en tu presencia, cuando ejerzo la función de real sacerdocio, entonces renuevas mi vida para poder resistir el día malo, resistir las tentaciones. Nuestro sacrificio espiritual, queridos, recuerde esto y es importante, tiene que ser nuestro testimonio. Testificar del Señor, no solamente con palabras, predicar la palabra, evangelizar, sino con nuestra conducta, nuestro comportamiento delante de la sociedad, delante de todo el mundo. Nuestra forma de ser. Nos conocían como tal vez el desordenado, el loco, el que andaba en vicio, pero hoy nos conocen de una forma distinta porque solamente la presencia de Dios transformó nuestra vida. Hoy somos linaje escogido, real sacerdocio. Así nos tienen que conocer. Nos conocieron de una forma muy distinta de la que somos ahora. Pues que nuestro testimonio le diga al mundo que solamente Dios puede ejercer y puede hacer ese cambio sobre nosotros. Gladys, Dios la bendiga. Chuli, Dios te bendiga. Vale, Dios te bendiga. Gracias por estar. Entonces, queridos, el haber sido constituido real sacerdocio no solamente para tener acceso a la presencia de Dios, sino que también darle sacrificio vivo de alabanza, de adoración, de respeto, de testimonio, de ser testigo del poder transformador de Dios sobre nuestra vida, de esforzarnos para hacer su voluntad y caminar en rectitud como al Señor le agrada. No faltará la oportunidad que vendrán las tentaciones y nos ofrecerán cosas para hacernos caer en pecado, pero si estamos en la presencia de Dios como real sacerdocio y como linaje escogido, podemos, claro que sí, soportar la prueba. Podemos resistir la tentación, podemos rechazar el pecado. Solamente estando en la presencia de Dios. Y en esa presencia es libre para cada uno de nosotros. Luján, Dios le bendiga, gracias por estar. Esa presencia, ese acceso es directo, es sin límites, sin intermediarios.
sin Él abrir puertas, porque la puerta ya fue abierta y podemos entrar a su presencia como real sacerdocio. Entonces, por lo tanto, ser parte de ese real sacerdocio, no solamente un título honorífico, sino un llamado a una intimidad con Dios. ¿Para qué se abrió? ¿Para qué tenemos libre acceso a la presencia de Dios? Sino para entrar en comunión con Él, para tener intimidad con Él. ¿Para qué queremos libre acceso a nuestro Dios si no vamos a su presencia? Si tenemos ese acceso, si ese velo se rompió, si el sacrificio de Jesucristo, claro que valió la pena, es para darnos libre acceso a la presencia de Dios, para que tengamos allí nuestro momento con el Señor, nuestra intimidad con Dios, para que Dios transforme nuestra vida. Eso es ejercer la función de real sacerdocio. Y así como un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía acceso directo al lugar santísimo, ahora cada uno de nosotros tenemos acceso directo mismo a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Estel, Dios la bendiga. Gracias por estar. Gladys, Dios la bendiga. Entonces, esta es una verdad maravillosa que nos recuerda la importancia de nuestra comunión con Dios y nuestro papel en traer nuestras vidas como ofrenda agradable a Él. Linaje escogido, acuérdese el miércoles pasado, somos escogidos por Dios. Somos parte de la realeza celestial. Fuimos elegidos por el Señor para ser parte de su reino. Y como en el Antiguo Testamento el rey no se podía mezclar, no podía ejercer el sacerdocio, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos libre acceso como linaje escogido que somos y como real sacerdocio que también somos conocidos por Dios. Tenemos esa bendición, querido, de entrar a la presencia de Dios cuando querramos hacerlo. Manucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Y de esto se trata. Esta es la segunda enseñanza del segundo miércoles de estas 4 que tenemos, de esta enseñanza llamada real sacerdocio, llamada la realeza, perdón. Entonces, para pasar en limpio, cada uno de nosotros tenemos un sacerdocio a cumplir. Tenemos una función sacerdotal a cumplir. Y para poder hacerla tenemos libre acceso a su presencia. ¿Y para qué tenemos libre acceso a su presencia? Sino para entrar en comunión con Dios, para que Él siga transformando nuestra vida conforme Él vea la necesidad de hacerlo. Que allí podamos recibir revelación de su voluntad, que podamos recibir palabra, que podamos recibir aliento, que podamos ver nuestros sueños cumplidos, nuestras oraciones respondidas. Pero allí tenemos esa intimidad con Dios. Tenemos el libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Y ese es libre para todo aquel que quiera entrar a su presencia, ir allí a la comunión con nuestro Dios. Gracias por estar. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga a tus hijos, bendiga a tus nietos, bendiga la obra de tus manos, bendiga lo que emprenda, bendigo tu trabajo, bendigo tu salud, bendigo tu economía, bendigo tu ministerio. Oro para que tus dones, talentos y habilidades dados por Dios exploten en favor del reino y de la salvación de las almas. Bendigo el llamado de Dios sobre tu vida y te doy gracias por estar del otro lado. Te bendigo por eso. Sé que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros y no es tiempo de quedarnos, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de venir a su presencia, es tiempo de congregarnos, es tiempo de estar en la presencia de Dios para no perdernos absolutamente nada de lo que nuestro buen Padre está haciendo en estos tiempos. Así que te invito a que seas parte de la congregación, de una iglesia, congregándote para poder fortalecer tu fe y seguir caminando una milla más para la gloria y honra de nuestro Señor. Domingo, como siempre, a las 10 de la mañana, disfrutando las bondades y las misericordias de nuestro Dios aquí en su casa, bendiciendo su nombre y disfrutando de su presencia por sobre todas las cosas. José Alfonso, Dios te bendiga, gracias por estar. Le mando un abrazo grande a todos y Dios mediante estaremos el domingo por acá. Dios te bendiga.